Buenos días. Vamos a empezar la sesión general de miércoles, la primera de año, y una sesión general de las que tenemos examen especial, esta vez de clínica, propiedad de la base clínico-radiológica. Y bueno, conocéis a los ponentes, pero todo en el café de 17, 4 de Quintana, Patri Martínez, desde Onco, y Sonia Álvarez, adelante. Bueno, pues yo soy Patricia, como ha dicho Rafa, y nada, vamos a empezar la sesión clínico-radiológica que hemos titulado El rastreo invisible. En primer lugar, pues todo empieza con nuestro paciente de 60 años, con antecedentes personales de interés, es que no tiene alergias, no tiene factores de riesgo cardiovascular, dejó de fumar en 2008 y único tratamiento que toma habitualmente es el omeprazol, que acude a su consulta de su médico de atención primaria por un cuadro de 5 meses de evolución consistente en astenia, pérdida de peso no intencionada de hasta 20 kilos, tenesmo y restos sanguinolentos después de las deposiciones y alteración del hábito intestinal. Con todo esto, su médico le solicitó una analítica donde se objetiva una anemia microcítica ferropénica. Entonces, pues se empiezan a solicitar las pruebas complementarias para completar el estudio. En primer lugar, se realiza una colonoscopia, donde se puede objetivar pues, una lesión estenosante de recto medio superior entre los 5 y 15 centímetros del margen anal externo. En segundo lugar, se solicita una prueba de imagen para descartar afectación a distancia, en este caso un body tag, donde además se ven adenopatías en la grasa mesorrectal. Y se descarta que hay una afectación metastásica. Y por último lugar, para caracterizar mejor a nivel locorregional pues el tumor de recto objetivado previamente, se solicitó una resonancia pélvica para ver, pues, para objetivar mejor pues, las estructuras adyacentes y esas adenopatías que se veían en nuestro TAC. Con todo esto, pues nosotros realizamos nuestro estadiaje, que en esta ocasión la T valora la extensión del tumor primario, que en este caso es un T3, el N, la afectación adenopática, que en este caso sería un N1B porque tiene una o dos adenopatías locorregionales, y la M que valora la metástasis a distancia, que en este caso nuestro paciente es un localmente avanzado, un T3C, N1B, M0 y no es metastásico. Con todos estos datos, llevamos a nuestro paciente a nuestro comité multidisciplinar, donde están cirujanos, radiólogos, anatomopatólogos y oncólogos. Y se decide un tratamiento neoadyuvante que nos ayudará a reducir la carga tumoral de cara a la cirugía y luego se valorará si se recibirá un tratamiento de quimioterapia posterior. Entonces, bueno, nuestro paciente acude por primera vez a consulta de oncología médica en octubre de 2022, donde se le explica pues qué diagnóstico tenemos, cuáles son las opciones de tratamiento y se cita ya en noviembre para comenzar pues con nuestro tratamiento oncológico, que en este caso, como he comentado, se decide una terapia neoadyuvante de quimio-radio concomitante, donde se da la quimioterapia en los días de la radioterapia. Nuestro fármaco es la capecitabina. Cuando termina esta primera parte del tratamiento, se realiza la cirugía, que en este caso es una resección anterior baja con ileostomía, en febrero de 2022. Y posteriormente pues viene después pues, cirugía, después de un poquito de tiempo de recuperación, en marzo de 2023, de nuevo a la consulta para recibir los resultados de esa pieza quirúrgica y esa nueva estadificación que tenemos ahora según los hallazgos que se hayan obtenido a microscopio, donde se confirma que es un adenocarcinoma colorectal, que tiene infiltración de la grasa, como ya se veía en las pruebas mencionadas previamente, una invasión linfovascular, con bordes quirúrgicos libres y metástasis de 2 ganglios únicamente en aquellos que se han extirpado. Y aquí tenemos pues, nuestro nuevo estadiaje postquirúrgico y patológico. Con todo esto, como tenemos algunos factores de riesgo de recidiva, se decide finalmente administrar pues, nuestro tratamiento adyuvante postcirugía
para evitar la recidiva, aumentar el intervalo libre de progresión y la supervivencia de nuestro paciente. Y se le propone un tratamiento combinando 2 fármacos de quimioterapia, que son el oxaliplatino y la capecitabina, cada 21 días durante 6 ciclos. Durante el tratamiento y postquirúrgico y de manera posterior a la cirugía se realiza un TAC de control donde se ven que tiene los cambios postquirúrgicos, pero que no hay signos de recidiva desde el comienzo de la enfermedad, o sea, desde que se quita. Y ya en agosto de 2023, pues nuestro paciente finaliza su tratamiento después de recibir sus 6 ciclos y comienza el programa de revisiones cada 3 meses. Como única toxicidad a mencionar durante el tratamiento, el paciente ha presentado una neuropatía, o sea, como que se le duermen las plantas de los pies y de las manos, grado 1, sin ninguna otra incidencia. Y bueno, un año después, mientras que está en su programa de revisiones, pues en uno de los TACs hay pues nuevas alteraciones y ahí es donde va a pasar a explicarlas. Vale. En el escáner de control realizado en septiembre de 2023 se ve que en comparación con los estudios previos hay una aparición de nuevas adenopatías a nivel mediastínico e iliares bilaterales. En estas imágenes de un corte axial de una TC torácica realizada con contraste intravenoso en fase arterial, podemos ver que en la imagen de la derecha, en comparación con el anterior, hay unas adenopatías a nivel paratraqueal derecho y también a nivel subaórtico, así como a nivel iliar derecho, que vamos a poder ver mejor también en estos cortes coronales. Tendríamos las adenopatías paratraqueales altas, bajas, subaórticas e iliares derechas. Y también tendríamos, aquí podemos ver mejor, la adenopatía iliar derecha y la adenopatía iliar izquierda, que en los cortes axiales no se veía claramente. El resto del estudio fue completamente normal, sin encontrarse signos de recidiva tumoral ni otras adenopatías sospechosas sugestivas de malignidad, motivo por el cual el paciente es derivado a las consultas de medicina interna para su valoración. Como bien hemos comentado, el paciente es derivado a las consultas de medicina interna, un paciente con una historia oncológica muy reciente y con el motivo de derivación de estas adenopatías iliomediastínicas de nueva aparición. El problema es que nuestro paciente es valorado en consultas en febrero de 2024. Mientras tanto, durante este bypass de tiempo, vemos que el paciente se encuentra con muy buen estado general, está asintomático, no ha tenido visitas a urgencias y tampoco ha tenido complicaciones de su enfermedad de base. También vemos que el paciente se había realizado otro PET-TAC y un TAC de un toracoabdominopélvico a petición de los oncólogos que vamos a repasar ahora. Como ha dicho Alfredo, en noviembre de 2023 se procede a realizar un estudio PET-TAC en el que se veía un leve aumento del metabolismo glucídico de las adenopatías iliomediastínicas. Podemos ver que en el mapa de fusión hay una leve captación a nivel de las adenopatías paratraqueales y subaórticas, pero sobre todo la más significativa es la adenopatía iliar derecha, que como hemos comentado previamente era una de las más llamativas a nivel del escáner torácico. Además, en el estudio de control que se realiza en enero de 2024, se ve una disminución de las adenopatías que habíamos comentado. Como podemos ver, en comparación con el previo, se han reducido bastante a nivel paratraqueal, subaórtico. Igual lo podemos ver en este estudio coronal, que vemos que prácticamente ya no las distinguimos. Sin embargo, la adenopatía iliar derecha continuaba presentando unas características similares al estudio previo, mientras que la adenopatía iliar izquierda se había resuelto completamente. Además de nueva aparición, vemos que en la ventana de pulmón se observa unas opacidades parchadas con tendencia a la consolidación en el segmento basal posterior del lóbulo inferior derecho, que sugerían como primeración un probable origen infeccioso. En este momento, a la valoración del paciente, nos encontramos, por tanto, con un paciente con una neoplasia de recto que se deriva a medicina interna por un cuadro de adenopatías que se confirma mediante un PET-TAC, pero que en el TAC de reevaluación se ve una disminución de las mismas. A nuestra valoración, en un primer lugar, el paciente se encuentra totalmente asintomático, no cuenta nada de fiebre, de pérdida de peso ni de sudoración nocturna, tampoco nos cuenta nada de disnea, tos, mucosidad o dolor torácico, únicamente un cuadro catarral a finales de diciembre del 23, tampoco cuenta nada de dolor abdominal ni cambios en el ritmo intestinal
y no refiere nada de edemas, lesiones cutáneas, artralgias ni artritis. En cuanto a la exploración física, el paciente, como hemos ido diciendo, un excelente estado general y ninguna alteración significativa en la exploración por aparatos. Entonces, en este momento nos preguntamos la primera pregunta, ¿por qué el paciente tiene estas adenopatías de nueva aparición? Pues siempre tenemos que tener en cuenta ciertas entidades en todo paciente oncológico que ha recibido tratamiento quimioterápico y tenemos que ampliar nuestro diagnóstico diferencial. Para ello vamos a hablar de ciertas entidades. En primer lugar, siempre hay que descartar una recidiva o una progresión de la enfermedad, teniendo en cuenta todas las pruebas de imagen y los marcadores tumorales. En este caso, unos marcadores tumorales totalmente normales y unas pruebas de imagen sin hallazgos de neoplasia ni de recidiva, además de una disminución de estas adenopatías, por lo que parecía poco probable. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta una reacción inflamatoria de la quimioterapia. Dado que nuestro paciente ha recibido quimioterapia, lo tenemos que dejar siempre presente y no lo podemos descartar. Tercer lugar, un amplio cajón que siempre tenemos que tener presente, las infecciones oportunistas. Dividimos en 4 grandes grupos, de ellos el primero, las virales, dentro de ellos los más frecuentes, CMV, con una IgM y una carga viral negativa, Epstein-Barr, con una infección pasada, VIH negativo y herpes simple negativo. Segundo lugar, bacterianas. Aquí dejo comentado la afectación que ha comentado Sonia, de una posible consolidación en el lóbulo inferior derecho. No teníamos infecciones locales, el paciente estaba asintomático y ya os comento que a nivel analítico no había aumento de reactantes de fase aguda y además un perfil hepático y renal totalmente normal, al igual que el hemograma y la coagulación. Causas fúngicas, en este caso una ausencia de lesiones típicas y micobacterias con un cuantífero negativo, más a nuestro favor esta disminución de las adenopatías y además un esputo sin bacilos ácido alcohol resistentes y con un cultivo negativo. Parece poco probable, pero de momento por esta consolidación lo dejamos en el tintero. 4. Tenemos que descartar siempre síndromes linfoproliferativos que suelen ser más frecuentes en aquellos pacientes con infección por Epstein-Barr o VIH, que nuestro paciente era totalmente negativo, y son más típicos de otros tratamientos quimioterápicos como los alquilantes, los inhibidores de la topoisomerasa, inmunosupresores o uso prolongado de quimioterapia a altas dosis, por lo que parece muy poco probable y tampoco parece que sea la causa de nuestras adenopatías. Por otro lugar, siempre hay que tener en cuenta las enfermedades inducidas por quimioterapia. Es un amplio cajón desastre donde podemos ver muchas enfermedades, pero dentro de ellas las más frecuentes suelen ser el lupus y la sarcoidosis. Dentro de esto tenemos una autoinmunidad negativa, ausencia de clínica de alteraciones analíticas, por lo que parece muy poco probable que se trate de un lupus. Y en cuanto a la sarcoidosis, se amplió con una ECA que era normal, un perfil hepático que hemos hablado anteriormente que era normal, un calcio en sangre y en orina de 24 horas normal, sin lesiones cutáneas, pero con una entidad que suele ser más típica, estas adenopatías, por lo que de momento tampoco la podemos descartar. En sexto lugar, neoplasias secundarias. Lo descartamos por las pruebas de imagen que hemos ido realizando hasta ahora. Y por último, cuadros de hipersensibilidad farmacológica, de ellas reacciones alérgicas o también un probable síndrome de Dres. Nuestro paciente nada de clínica en relación con ello, tampoco sinofilia, por lo que parece muy poco probable. En este punto, dentro del diagnóstico diferencial, lo que hacemos es repetir este PET-TAC para valorar la progresión de estas adenopatías o la persistencia y sobre todo definir si hace falta realizar una biopsia. Vale. Se realiza de nuevo el PET-TAC en mayo de 2024, en el que se ve la práctica resolución del aumento del metabolismo que habíamos comentado previamente en las adenopatías biliomedias clínicas. Además, también se observa que en la ventana de pulmón del estudio del TAC sin contraste vemos la resolución de la consolidación que habíamos mencionado previamente en el lóbulo inferior derecho. Continuando con nuestro paciente, como hemos ido diciendo, nos encontramos con unas pruebas prácticamente normales, habiendo descartado varios diagnósticos diferenciales y con esto nuevo PET-TAC con una práctica resolución de las adenopatías. Dentro de nuestro diagnóstico diferencial, en primer lugar, en cuanto a las infecciones oportunistas, ya hemos ido hablando que el paciente estaba asintomático, no habían aislamientos microbiológicos y además con la resolución de la imagen del pulmón que ha comentado Sonia, de momento también la descartamos, por lo que nos quedaban cuadros en relación con la quimioterapia.
En este momento, dado que el paciente estaba totalmente asintomático y con muy buen estado general, se decidió realizar una vigilancia muy estrecha con otra realización de un TAC. En este último escáner de control realizado en agosto de 2024, vemos que las adenopatías mediastínicas prácticamente ya se habían resuelto y además, tanto a nivel axial como en los cortes coronales, y sobre todo es importante destacar la disminución significativa de tamaño de la adenopatía iliar derecha que previamente se había mantenido estable. Por tanto, llegando a este punto con un nuevo TAC que prácticamente se habían resuelto las adenopatías y durante este periodo entre mayo y en el TAC de reevaluación de agosto, que el paciente se había encontrado totalmente asintomático y sin nuevos síntomas. Por tanto, llegado a este punto, considerando la cronología de las lesiones y la franca mejoría espontánea de las mismas, en un paciente que tenemos como causa más plausible la relación con la quimioterapia, con oxaliplatino y capecitabina, se diagnosticó al paciente de una probable reacción sarcoidea a fármacos quimioterápicos. En este punto, no de una sarcoidosis, ahora después comentaremos, todos sabemos que al final llega a ser un diagnóstico de exclusión, pero en este punto, dado que tenemos una causa muy potenciable de estas alteraciones, al final lo atribuimos a una reacción sarcoidea. También es verdad que como dato clave tenemos otras pistas, como por ejemplo en las pruebas imágenes que nos va a comentar brevemente Sonia. Bien, en el escáner que habíamos comentado inicialmente de septiembre, donde se ven la aparición de estas adenopatías, queremos destacar la importancia de la imagen, puesto que esta distribución de las adenopatías a nivel paratraqueal, subaórtico e iliares bilaterales, en ausencia de otros hallazgos, refuerza la sospecha diagnóstica de reacción sarcoidea. Por tanto, para entender esto vamos a dar dos pinceladas a nivel teórico. Todos sabemos que la sarcoidosis es una enfermedad sistémica caracterizada por un acúmulo de granulomas no caseificantes que distorsionan aquel órgano donde se asientan. Suele afectar a múltiples órganos, pero es más frecuente, sobre todo a nivel de pulmón y de ganglio linfático, y hoy por hoy la causa desconoce, pero se cree que está en relación con una respuesta inmune anormal. En contraposición, la reacción sarcoidea suele ser una respuesta inmune que se caracteriza por la formación de estructuras inflamatorias en ausencia de enfermedad sistémica, de sarcoidosis. Se cree que es una respuesta inmune desregulada ante un estímulo específico, ya sea una infección, antígenos tumorales o un tratamiento farmacológico, en este caso quimioterápico. A diferencia de la sarcoidosis, muy importante, la reacción suele estar localizada y asociada a una causa identificable. No suele presentar manifestaciones clínicas y cuidado porque puede confundirse con una progresión tumoral en pacientes oncológicos. Sin embargo, nuestro paciente, tratamiento quimioterápico con oxaliplatino y capecitabina. Dentro de los efectos adversos de su ficha técnica vemos la gran cantidad de posibles efectos adversos, como la neuropatía que ha comentado antes Patricia, pero dentro de los efectos inmunológicos aún no nos describen estas entidades, tampoco a nivel de la capecitabina. Pero ¿tenemos alguna evidencia de relación de estos fármacos con reacción sarcoidea? Pues dentro de una búsqueda bibliográfica únicamente hay descrito un caso de reacción sarcoidea con oxaliplatino, que es un paciente de 54 años con un carcinoma de colon, que se ven unas adenopatías iliomediastínicas. En este caso no se hace tampoco biopsia, se quita el oxaliplatino y el paciente mejora. En relación con la capecitabina, en la búsqueda bibliográfica no se encuentra ningún caso, pero sí que hay uno descrito, sobre todo en Corea, en un buscador coreano. Este es un paciente de 56 años con un carcinoma de recto que se trata con capecitabina, aparecen nuevas adenopatías, en este caso sí que se biopsia y se ve la afectación granulomatosa y al quitar la capecitabina el paciente mejora favorablemente. Comentaros también que tenemos un caso de un paciente de 66 años con un cáncer de recto que justo en el momento de la intervención aparecen estas adenopatías y se da como una reacción sarcoidea no por quimioterapia, sino por la carga de los antígenos tumorales. Por último, hablaros de este artículo del Hospital de Santiago de Compostela que habla de tumores extrapulmonares y de sarcoidosis, más bien de reacción sarcoidea, que habla de 200 pacientes con cáncer y adenopatías, de los cuales 14 son diagnosticados de reacción sarcoidea. Dentro de ellos, 2 mujeres
una con un carcinoma de colon, tratamiento con FOLFOX, que lleva oxaliplatino, y otro con tratamiento con un cáncer de recto en tratamiento con capecitabina. Sin embargo, ¿son los fármacos más frecuentes que nos pueden dar estas reacciones? Realmente no. Tenemos otros fármacos que son más característicos, lo podemos ver en este artículo. Dentro de ellos, la terapia antirretroviral de pacientes con VIH, inmunoterapia, el grupo más famoso, con los anti-PD1, los anti-PDL1 y los CTLA4, anti-TNFs, terapia con interferones y después una miscelánea, cuidado aquí, con el rituximab, el tocilizumab, que lo hemos utilizado muchas veces ahora con el COVID, y después fármacos sobre todo más de ir por casa, como la nitrofurantoína, incluso la amoxicilina, y ya empiezan a escribir aquí el oxaliplatino. Para continuar con esto, pongo este algoritmo diagnóstico muy sencillito. Para empezar con nuestro caso, vemos que tenemos un fármaco que puede causar esta reacción. Para empezar, que sí que lo tenemos. ¿Hay una afectación radiológica? Sí que la tenemos. ¿Vale? Entonces, continuamos y en este caso nos dice si hemos hecho alguna biopsia. En este caso, hemos vigilado al paciente, por lo que no tenemos, y el siguiente escalón ya nos dice que si el paciente ha mejorado después de quitar este fármaco. Nuestro paciente ha mejorado significativamente, por lo que llegamos igual al diagnóstico de una reacción sarcoidea definitiva o probable. En cuanto al tratamiento, siempre tratamiento de la causa subyacente, ya sea quitar este fármaco o, si tenemos una enfermedad, como pueden ser las autoinmunes, tratarlas. Luego, el tratamiento con corticoides, pacientes sintomáticos o de difícil control, que haya una afectación de órgano vital con disfunción de los mismos o de las complicaciones graves como las anafilácticas. Luego, si con esto ya no nos va bastante bien, pasar a la psiquiterapia con inmunosupresores, siempre el tratamiento sintomático y, por último, muy importante, la monitorización estrecha, como hemos ido haciendo en nuestro caso. Por último, en cuanto a las conclusiones, siempre tener en cuenta que en pacientes que hayan recibido quimioterapia podemos tener adenopatías reactivas y, sobre todo, suelen estar en relación con esta respuesta inmune alterada. Siempre diferenciar entre alteración benigna, como en nuestro caso, de las malignas, como puede ser una recidiva, y cuidado porque tendremos que hacer más pruebas de imagen, incluso llegar a biopsias. Necesidad de una monitorización continua con tags de control para asegurarnos del diagnóstico y, sobre todo, por ver si siguen estas adenopatías, tendremos que biopsiarlas para llegar a otro diagnóstico. Realizar un tratamiento dirigido y, por último, realizar un abordaje integral, un buen diagnóstico diferencial para que no se nos escape nada. Aquí cierro el círculo con el título de nuestra presentación, un rastreo invisible, para recalcar la importancia siempre de pensar y perseguir aquellas sospechas diagnósticas que tengamos y después, lo más importante, de no encerrarnos en un posible diagnóstico y abrir el abanico de posibilidades, de otras causas, para sobre todo evitar un tratamiento innecesario a nuestros pacientes. Porque ya os pregunto que ¿cuántos pacientes trataremos mal e innecesariamente todos los días en nuestro hospital y en nuestras consultas? Acabo aquí con la bibliografía. Quería dar las gracias sobre todo a mis compañeras, a Patricia y a Sonia, por hacer este caso conmigo, a los secretarios, especialmente al doctor Sánchez. Y queríamos acabar de otra manera distinta. Sabemos que es principio de año y que tenéis que preparar vuestras vacaciones. Entonces os queremos dejar tres sitios muy bonitos, nuestras ciudades natales. Villajoyosa, que es la mía, Murcia, que es la de Patricia, y Alcicollar, que es la de Sonia. Muchas gracias. No hablamos del caso, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta. La verdad es que no lo habéis hablado por ahí. ¿David? Sí, David. Estamos bien orientados y esa actividad detective extra pero no sé, me llamo que arrancando un poco. Ya, no, sí, al final. La sesión no ha acabado todavía, estamos en modo de preguntas. No sé si habéis escuchado a David, psicólogo, que no quiere seguir una biopsia. Claro, es un paciente que sí, se podría haber hecho una biopsia.
aunque también según pues, todo lo que revisamos y demás y que el paciente se encontraba muy bien, yo creo que en un principio se decidió esperar y hacer un TAC y un PET de control para ver sobre todo más esas características y ya pues una vez lo vimos nosotros, vimos muy precipitado directamente pinchar sin hacer otra prueba de imagen, que ya es cuando había mejorado. Sí que es verdad que se podría haber biopsiado, pero también nos dicen por los diferentes estudios que no pasa nada si esperamos siempre y cuando no hayan otras alteraciones y el paciente se encuentre mal. ¿Vale? A la hora de publicar este caso, por ejemplo, sabiendo que hay tan poca literatura, fue algo que aporte y a la hora de publicar, o sea, no sé si necesitaría explicar. Sí, Yo hemos hablado justo, se llega un poco al inicio de las escritos. sí, que realmente hay muy pocos casos descritos, yo creo que es bastante interesante. Ángel, ¿querías decir algo? Estoy consciente de que las drogas invasivas conllevan un riesgo que hay que valorar y que no se pueden hacer. Sí, sí. Claro, es que, a ver, es muy importante, lo ha dicho Alfredo, Sonia también lo ha comentado a la hora de cuando estaba escribiendo las imágenes, la cronología es muy importante a la hora de hacer el diagnóstico diferencial de los problemas que tiene un paciente. Nosotros recibimos un paciente que nos consultaron en enero de 2024, lo vimos en febrero, pero el problema llevaba desde agosto, desde septiembre, en el primer taxi de reevaluación, y nosotros ya estábamos viendo que el paciente tenía adenopatías que estaban mejorando espontáneamente. Entonces, el diagnóstico diferencial ya se acota, vale, entra muy bien la posibilidad, si tiene un tumor, de que pueda tener metástasis, vale, pero parece poco probable que esté mejorando espontáneamente. Entonces, adenopatías iliomediastínicas biliares asintomáticas de varios meses de evolución, eso en principio es artridosis. Y ya ni biopsiamos las artridosis. Cuando tiene esas características tan típicas, solo adenopatías asintomáticos, antes decíamos siempre mejor biopsiar, pero si es esa manifestación típica, no las biopsiamos, las vigilamos. Pero el problema es que esa artridosis es un diagnóstico de exclusión. Siempre tienes que descartar cualquier otra situación que pueda producir una reacción granulomatosa similar a la de las artridosis. Y en este caso estaban los fármacos que están descritos. Si va desapareciendo espontáneamente, parece razonable pensar que aparecieron con los fármacos, desaparecieron a retirarlos, pues que el problema está relacionado con eso. Entonces, a veces, pues hay que, si hubiésemos biopsiado a este paciente y nos dice que tiene una reacción sarcoidea, nos hubiésemos llegado igual que si no lo hubiésemos biopsiado. Es decir, podemos decir, ¿tiene sarcoidosis o tiene una reacción sarcoidea provocada? Anatomopatológicamente serían indistintos. ¿Algún comentario más? ¿No? Pues excelente, buen equipo. Y ahora es todo por venir.